Bueno, vamos, sí, a nuestra columna de seguridad social, porque ya tenemos conectado del otro de la línea al señor Nicolás Riquelme, delegado de ATE ANSES Rosario. Nico, muy buenos días. No y Lautaro te saludan desde este lado. ¿Cómo estás? Hola Lauti, hola Noé, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí en el estudio, la gente que nos escucha? Bien, Hoy estamos contentos, arrancamos contento. celebrando. Arrancamos contento para después bajarla un poco con el comentario, obviamente. Ganó Argentina 3-0, o sea, el arranque fue, qué bueno que ganó Argentina, pero estuvo el embajador Yankee paseando por Rosario. Entonces como que equilibramos, ¿viste? Un poquito esto y un poquito de aquello. Sí, la verdad que necesitábamos una pequeña alegría barra distracción de Total. todo esto que venimos, la verdad que vienen siendo eh, semanas duras, emotivas para todos los que estamos de este lado Ujú. de la mecha, perdimos, la verdad, gente muy valiosa, el Indio, Tati, así que un poquito de abrazarnos sonriendo está bueno. Totalmente. Bueno, Nico, mientras hablamos un poco en la semana, nos comentabas que para hoy querías tocar el tema modificación en el fondo de desempleo. ¿Cuáles Bueno, son los principales puntos que debemos saber, Nico? primero repasar más o menos de qué se trata el trámite, ¿sí? Ujú. Recordar siempre que esto no es, el fondo de desempleo no es una ayuda, no es un mimo del Estado, eso, tal cosa no existe. Uno puede acceder al fondo de desempleo siempre y cuando haya aportado, ¿sí? Al Fondo Nacional, pero particularmente a la caja del CIPA, ¿sí? Que es la caja de donde nosotros armamos lo que es nuestro sistema previsional solidario, siempre entendiendo que son los trabajadores quienes pueden aportar para que las jubilaciones en un contexto ideal sean jubilaciones dignas y garantizadas por el Estado, ¿sí? Entonces, para poder acceder al fondo de desempleo, siempre recordamos que es necesario tener 6 meses trabajados en los últimos 3 años para poder acceder al mínimo de cuotas, y a medida de que se van sumando aportes dentro de esos últimos 3 años, es que vamos a tener más cantidad de cuotas del fondo de desempleo, con un máximo siempre de 12 cuotas para cobrar, más 6 cuotas en el caso de ser mayores de 45 años. Esas 6 cuotas se dan de forma automática para que la prestación siga vigente siempre y cuando cumplamos con el requisito de la edad, por la razón clara de que es mucho más difícil en este contexto y en cualquier contexto, ¿no? Conseguir trabajo ya después pasado esos años. Claro. Así que en primera instancia recordar eso, recordar que para poder acceder al fondo de desempleo tenemos que haber sido despedidos sin causa en primera instancia, o en su defecto con una causa hecha por el empleador que el empleado pueda rechazar, ¿sí? Siempre con la actuación del notarial del Ministerio de Trabajo, donde acredita que hay una causa del empleador y que es el empleado, a partir de un telegrama, que rechaza dicha causa por falaz, improcedente, etcétera. En ese caso interviene el Ministerio de Trabajo de Nación, ¿sí? Ahí en calle Ríos y Sarmiento, en el cuarto piso, y arma un notarial que da la posibilidad de acceder a la prestación por fondo de desempleo. Bien. Otras situaciones que se pueden dar para acceder al fondo de desempleo es la quiebra, ¿sí? La quiebra de la empresa para la que uno trabaja, y en el caso de que eso se dé así, hay que traer más documentación, ¿sí? La nota certificando la disolución del contrato laboral, la sentencia de quiebra, o en su defecto, el ejemplar del boletín oficial donde se publica la quiebra de esa empresa. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Perfecto. En la resolución de un contrato también, ¿sí? Y cuando un trabajador denuncia a su empleador y por ende se cesa a partir de ahí la relación laboral, también tenemos posibilidad de acceder al fondo de desempleo.
siempre recordar que hay diferentes líneas de fondo de desempleo. Esta es la de trabajadores en relación de dependencia de la ley de contrato laboral, pero también existen los compañeros y compañeras de el área de la construcción, que tienen también una normativa muy parecida, pero que es necesario que trabajen 8 meses para poder acceder al mínimo de cuotas de fondo de desempleo. También existe el fondo de desempleo para casas particulares. Ajá. El monto del fondo de desempleo se va a tomar de las últimas remuneraciones, de un promedio de esas últimas remuneraciones, tomando como eje la mejor remuneración, pero hay que tener en cuenta que esto está topeado, ¿sí? Es decir, que nunca se va a cobrar más de 367.800 pesos, ni menos que 183.900, por más de que el promedio de menos de eso o más del monto máximo. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Perdón, repitamos sí entonces los montos. El monto del fondo de desempleo no es fijo, ¿sí? Sino que sale del promedio de las últimas 6 remuneraciones y a partir de ahí va a tomar como eje principal la mejor remuneración de los últimos 6 meses. Bien. ¿Sí? Ahora, si uno tiene un monto elevado de sueldo, no va a cobrar el promedio correspondiente a eso, porque esto tiene un tope máximo de pago. El tope máximo es 367.000 pesos. O sea que si nosotros tenemos un sueldo que en términos de promedio es alto, ¿sí? Cuando se tome ese monto, lo que nos va a pagar es el tope máximo. No nos va a pagar más que eso. Claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la modificación que se dio a partir del día 3 de junio del 2026? Quedaban por fuera quienes renuncian a su trabajo, porque también están renunciando al derecho del fondo de desempleo, pero también quedaban por fuera quienes tenían un mutuo acuerdo con la empresa, ¿sí? Es decir, quienes iban a Ministerio de Trabajo y generaban un acuerdo entre partes, entre empleador y empleado, estaban deshabilitados. Hay un acuerdo en particular que es el número de decreto 251, ¿sí? El 241, ahí se me corrió el numerito, el 241, que a partir de ahora da la posibilidad de acceder al fondo de desempleo. Antes eso estaba vetado por el acuerdo entre partes y a partir de esta modificación que se da a la circular a partir del 3 de junio, pero que es retroactivo al 6 de marzo del 2026, este mutuo acuerdo de las partes entre empleador y empleado, que se da en Ministerio de Trabajo, siempre con Ministerio mediando, que es el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, empieza a estar vigente para acceder al fondo de desempleo. Esto es importante porque la mayoría de las relaciones laborales que se determinan a partir de un acuerdo entre partes son correspondientes a este artículo 241. Entonces, empezaría a ingresar una masa nueva a poder acceder al derecho, también teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos, donde nosotros estamos haciendo muchísimos fondos de desempleo por día, inclusive por mes a nivel regional, estamos moviendo un número muy importante, porque ya es de público conocimiento cuál es la situación laboral del país. Así que dejar en claro más o menos cómo se tramita, ya lo hemos hablado en otras columnas, pero agregar que el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se da un acuerdo entre partes, ahora está habilitado a realizar el fondo de desempleo. Obviamente trayendo la copia certificada o por escribano o el original del acuerdo entre partes. Nico, una pregunta más interna, bueno, si se puede responder, vos nos detallabas, dabas cuenta de que el número es un número significativo por el contexto en el que estábamos, bueno, también en el medio de una reforma laboral.
¿Hay un estimativo de cuántos eran antes y en cuánto aumentó? Ah, el número fehaciente deberíamos sacarlo, quizás lo podemos hacer para la próxima columna, pero te puedo asegurar de que el 30% de los turnos que se dan diarios en todas las oficinas, me atrevo a decir 35%, son por fondo de desempleo. Claro. Muchas veces se otorga este fondo de desempleo y muchas veces los compañeros y compañeras vienen a consultar, sacan el turno, se toman el día o lo que sea para venir a hacer el trámite y se encuentran con que no están habilitados para hacerlo, ya sea porque renunciaron o porque el despido es con justa causa y no se hizo la respuesta necesaria para poder acceder. Bien. Bueno, y como siempre recomendamos, cualquier consulta, cualquier duda, es preferible que se acerquen de manera presencial para el asesoramiento correspondiente. Sí, más teniendo en cuenta de cómo viene la cuestión de los fondos, del fondo de desempleo y esta necesidad de el gobierno nacional de financiar la caja del ANSES. Nosotros como sindicato acabamos de demandar al Estado Nacional desde nuestro CDN con nuestro compañero Rodolfo Aviar a la cabeza y todo nuestro equipo jurídico, porque ya se empezó a implementar o intentan ya implementar el FAL que representaría para nosotros, para nuestra caja previsional que paga las jubilaciones, una transferencia de recursos de 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, en ese sentido, nosotros ya activamos judicialmente. Entendemos que este tiempo para nosotros en términos judiciales viene siendo de triunfos, venimos frenando los despidos en el INTI, venimos frenando, bueno, logramos la reincorporación de nuestra compañera Melina Gutiérrez al PAMI Rosario, que eso ha sido un triunfo porque deja a las claras lo que este gobierno lleva adelante, que son despidos arbitrarios, que son persecuciones políticas, que son persecuciones gremiales. Entonces, nosotros venimos apelando a la justicia, venimos estando en la calle, que es donde creemos que tenemos que estar, pero esto ya fue denunciado a nivel penal por nuestros abogados. Bueno, Nico, por último, sí, entonces para llevarle esta claridad a la gente de el trámite que bien explicabas, importante a saber que más allá de un poco para hablar mal y pronto, el run que se pueda un poco leer en los medios o tal vez algún anuncio un poco grandilocuente respecto de la aplicación del FAL, de momento esta modificación del Fondo de Desempleo es un derecho que está vigente con sus modificaciones, como bien comentabas, pero importante que la gente sepa que todavía puede acceder a él y que están, estas tres modalidades, por llamarlo de una manera que bien nos especificaba, para quienes están en relación de dependencia, empleados de la construcción y de casas particulares. ¿Bien? Exactamente. Y recordar que quedan por fuera quienes tengan un monotributo, quienes al momento de ser despedidos mantengan otra relación laboral, ¿sí? Para poder acceder al fondo de desempleo hay que haber perdido la única relación laboral que uno tenía, ¿sí? No puede acceder teniendo aportes, es incompatible. Inclusive en el caso de tener un fondo de desempleo y generar un aporte, eso se lee más tarde porque llega más tarde al ANSES, pero al momento de leer el aporte que coincide con el mes de liquidación del fondo de desempleo, eso entra en un cobro indebido. Inclusive nosotros cuando realizamos el fondo de desempleo le explicamos con la resolución a la gente que una vez que tienen una alta temprana, una beca, un monotributo, lo que sea, tienen que venir a suspender su fondo de desempleo, porque lo que menos queremos nosotros es tener que cobrarles a ellos un cobro indebido que se da por una superposición de aporte y liquidación por fondo de desempleo. Bien. Nico, completísimo como siempre. Te mandamos un gran abrazo y que siga bien la mañana.
Un abrazo para ustedes. Recordar, hoy en Maipú a las 10, en Maipú 10:65, vamos a estar con los compañeros de CONICET y los compañeros docentes por la ley de financiamiento educativo, pero también por las bajas masivas en unión personal y por el despido de 380 becarios postdoctorales, que es la avanzada nueva de este gobierno, que la verdad es terriblemente cruel. Así que les mando un abrazo grande. Sin duda, allí nos vemos. Un abrazo grande, Nico.